Ayer arrancamos con 44. Hoy tenemos 10. Ya tenés micrófono. Que si viste el... Buenos el días para todas y ¿Ya arrancaron? todos. Para quienes están conectados, la verdad que estamos sorprendidos porque por los pocos compañeros ahí empezaron a entrar un Pasa que poco es más. temprano todavía, no sé qué no. Yo lo que les quiero preguntar a quienes están conectados, si recibieron vía correo electrónico la tarea publicada en el día de ayer. Bien, perfecto. Sí, buen día. Puede ser o puede ser que tenga el mismo número. Dos veces, pero es la 5 el mismo texto repetido dos veces. Bien, la contestan dos veces y tienen 110 puntos. No, en realidad la hice ayer de noche y probablemente sí se me pasó. Que quedó una pregunta repetida. Dicen que quieren entrar desde ayer y no pueden entrar. ¿De dónde? Y no sé, a la fue si se ve está rota la cerradura. Pero el link se le mandó a todo el mundo. ¿Ustedes saben de algún compañero que no les haya llegado el link? Sí, lo se arranca inmediato. Cuidado que arranca. Bien, si saben de algún compañero, voy a tratar de recopilar esos datos. Ahora los compañeros son que van a quedar a cargo del taller. Y media arrancamos, antes no. Estamos. Y mientras los compañeros hacen el taller, yo me voy a dedicar a toda esa cuestión administrativa, de rastrear a la gente que no ha podido entrar y eso. Así que bueno, mientras tanto seguimos esperando más compañeros. Buen día. Y ayer arrancaron con menos cuarto. Poné mute ahí un poquito. Buenos días. Abrí. Ahí. ¡Nadie! Bien. Disculpame. ¿Qué pasó, mi negrita? ¿Quién es? Bien, juntas son dinamita. ¿Qué pasó? Bien, bien. No sé, yo acá reconocemos solamente a Viviana Giorgi. El nombre que surge.
Pero fue peor la pregunta, ¿quién está por la secretaría? Fue peor la Pero pregunta. ¿quién está por la secretaría? No sé, puede ser que esté, mejor me calle la boca. Fue peor la pregunta. Ah, ya sé, eso se llama discriminación. Eso es Protocolo. porque era dolido del club. No entendí el chiste. Bueno, no se pierde nada tampoco. Si no ve esto, ¿Estás seguro que no es? Ponete el perfil. sigue al dorso. Hola, Camargo. ¿Eh? Esta gente, vos, le hacen bullying acá. Taller de Salud y Seguridad Laboral, junio compañero, les deseamos Buena una noche. buena jornada por el presente remitimos en el enlace formulario, dice acá. No, pero tenemos otro que dice bienvenidos y bienvenidas. No, yo no lo tengo. En mi grupo de salud de la Secretaría, sí, porque lo subí ayer yo. Pero ese que. De la Secretaría, no, Ahí va, estamos haciendo tiempo mientras mejor me encontró el celular, le aprieto ahí el multi. Es que no llega a veces. No llega de acá ahí. No, Le Le aprieto cuesta- de es mierda, más rápido claro, si lo no. aprieto yo. Estás hablando. Y bueno, que Me si hace así, mira. el que no le gusta se ponga tapones. No, pero tenemos que hacer como en la radio, ¿viste? Cuando No, necesita para la no, cámara. no, conmigo no puedo. Es más fuerte que yo. No digo una cosa para la tribuna y después. Perdiste con River. Perdí ayer que no quisieron el paro ninguno de los 39, ¡No! somos solamente uno votó por el paro, los otros 38 dijeron que no al paro. Así que las cosas como son. No voy a estar pidiendo salario porque piensa que no a mí quiere me ponen trabajar. mis compañeros de trabajo, no me ponen. Y no preciso andar cahueteando a nadie para. Así que allí quedamos. Igual van a sacar un comunicado diciendo que los sindicatos que quieran parar, puedan parar. Pero en sí, después, que no salgan a garantizar que vaya a votar el paro, porque uno solo de 39 me puso por el paro. Las cosas claras, y al que le gusta bien y al que no, también. Y si no, Ya está de tibieza y falsedad que lo único que se preocupan es por eso. Y hay otro preocupado por el Congreso. hoy escuché a Sebastián da Silva de mañana. Que no mientan más. ¿Qué tipo va de cabeza grande, boludo? ¿A quién? Sebastián da Silva, en la radio. Ahí tenés uno que dice rechazar a todo, ver todo. Rechazarlo a todo. Sí, me gusta. Yo le digo la verdad a mi compañero. Ah, está. Después que venga cualquiera acá a meterme la guagua. Este es el preámbulo de la asamblea. Claro. Esto pasa en todas las asambleas. Yo no le digo nada acá. A mí me paga mi salario de la empresa para la cual trabajo, no acá. Y me debo a mi compañero. Eso fue mi Y premio. al comandante. No tengo Al comandante. comandante. No tengo comandante porque Al no comandante. soy milico. No, nosotros sabemos el comandante ahora. Yo más te digo, el único comandante que existió para mí fue Camilo Cienfuegos, tampoco así que. Oh, para que te digo, vamos a traer a nuestro compañero Julio que le dé unas clases de Camilo. Y sale cantando el otro. Sí, Ropa cara. Claro. Que se ¿Qué dejen de vender humo, que por favor, ¿sabes lo que? Son y 35. ¿Ya estamos? estoy así. Che, 33. pero sigue subiendo gente mientras nosotros seguimos acá. La tertulia. La tertulia. Y el que quiera salir corriendo a decir lo que dije, que salga ya, por favor, mande un mensaje, porque así lo atiendo a las cabezas de cada uno acá.
Vos no De hagas, 39, solo uno tiró el palo. no hagas el gran en la calle, vos, Seba. No hagas el gran en la calle. ¿Cómo? No hagas el gran en la calle. Trata de toser acá ahí. Marchamos todos. Ah, no, estoy. La calle tiene COVID, Vos, boludo. por eso te estoy Se diciendo. paró, lo agarró el COVID y todavía se Empezó a los niños el otro día Ah. en la estación de servicio. Bueno, ¿cuántos tenemos? Así arrancamos, porque si no nos agarra la carrera. 30 y pico. 33. 33 eran los orientales más todos. Bueno, compañeros y compañeras, hoy vamos a dar inicio a la segunda jornada de estos talleres. La parte que nos corresponde ver hoy con los compañeros Eduardo Camargo y Carlos Daluz Al otro lado. es la negociación en todos los ámbitos, bipartito y tripartito. Porque ayer estuvimos viendo a vuelo de pájaro la normativa y hoy vamos a ver cómo aplicamos esa normativa. ¿Cuál sería, entre todos, la mejor técnica para poder negociar y más que negociar, lograr el éxito en las negociaciones o por lo menos acercarnos lo más posible? Los compañeros tienen una larga experiencia en cuanto a la negociación tripartita y bipartita, en cuanto a la negociación colectiva. Aprovechen a hacer todas las preguntas que ustedes entiendan pertinentes, a sacar todos los piques, porque por lo general siempre aprendemos del que tiene más experiencia, para después poder aplicar nosotros mismos lo que aprendimos. Así que, sin más preámbulos, los compañeros quedan con ustedes a cargo del taller del día de hoy. Presten atención, no se queden con dudas, pregunten, interrumpan si tienen que interrumpir y pregunten qué es lo mejor que se puede hacer cuando estamos en un ámbito como este. Ámbitos cortos que no se dan muy seguido, lamentablemente. Y bueno, es la forma que tenemos de poder aprender y adquirir experiencia, chupando rueda de otro, como se dice habitualmente. Así que, compañeros y compañeras, adelante. Estudiantes y obreros marchando hacia adelante. Quedó en la consigna, hay algunos que, disculpen, Escuchen Mercedes Sosa, me gustan los estudiantes. algunos quieren pasar agachados, y sumarse a la cola de otros, y decir, paran y luchan por nuestra clase. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, ¿cómo andan? Frío martes, parte de este clima que nos toca vivir en esta época del año. Y hoy nosotros lo vamos a hacer diferente, porque esto de los talleres muestra una parte más técnica y otra parte en la cual nos gusta, al menos con Carlos, interactuar más con nuestros pares, o sea, con ustedes, sobre las bipartitas, las tripartitas, dentro de qué marco o de qué convenios se regulan estas. Esto, por ejemplo, viene a través de la OIT, a través del convenio 155, reglamentados en los artículos 12 al 15 del decreto 291 de 2007 y su modificativa del 244 del 2016. Ahí se encuentran constituidas estos lugares que tenemos para avanzar, para reivindicar, reclamar y poder elaborar todo lo que conlleva una bipartita o una tripartita. Y ahí es donde nosotros vamos a meternos hoy, como más o menos nosotros lo que hemos visto en algunas bipartitas y algunas tripartitas, y cuál es lo que nosotros, a nuestra forma de ver, tendría que llevarse a cabo para tener primero un mayor resultado y tener mayores constancias para dejar guardar una carpetita en la computadora para que el compañero o la compañera que después venga sepa por dónde partir o lo que estuvimos haciendo
y hemos notado esas cosas que no quedan muy documentadas, más allá de la respuesta que nos puedan dar o no la empresa. Carlos, porque hacerlo medio de tertulia. Nosotros acá no nos vamos a sentar como profesores porque no somos profesores, somos compañeros de trabajo como ustedes, son nuestros compañeros y no habemos catedráticos. Entonces, aquel que quiera omitir algún comentario, mejor dicho, más que omitir, quiera decir algún comentario, levante la mano ahí, que tenemos a Cevita, que no se muestra en la cámara, pero parte del equipo también, y que nos permite a nosotros expresarnos y no estar atentos a las computadoras que tenemos acá abajo. Pueden escribir al chat. Pueden escribir al chat, él nos lee la pregunta y podemos interactuar. Lo importante es interactuar. Si no interactuamos entre compañeros, estamos en el horno. Sentarse uno acá y hacer un monólogo, prefiero ir al teatro. Más educativo seguro. No sé si me saldrá bien, no sé, pero vos lo ves, Carlito. Bueno, buenos días para todas y todos nuevamente. Algunos ya nos hemos saludado fuera del protocolo de taller. Primero agradecerle a Eduardo por ser el secretario la oportunidad que nos da para comunicarnos, Sebastián, Julio, Robin y Ariel, que somos los que más o menos interactuamos diariamente en la Secretaría. Y un poco como decía Eduardo, ayer vimos normativa, que es donde nosotros nos amparamos, qué paraguas nos cubre para juntarnos, reunirnos y comenzar a discutir los temas que atañen a la salud y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Sí tiene un orden, más allá de que pueda ser una asamblea, ¿verdad? Como lo hablábamos con Eduardo recién fuera del ámbito de taller, pero sí tiene un orden de por qué estamos acá. Y sepan comprender que cualquiera de los dos somos medio interactivos y nos vamos a mover muchas veces, es una crítica que se nos hace constante, nos vivimos moviendo constantemente, principalmente yo con las manos. Así que sepan disculpar si los distraigo con eso. Pero bueno, sí, como decía, tiene un orden esto. Y el orden es negociar. Negociación bipartita, negociación tripartita. Ese orden significa que para llegar, arribar o tener una negociación, mínimamente tenemos que encontrar a dos partes. Mínimamente. De esas dos partes pueden tener 4 o 5 cuestiones. La primera, que pueden tener problemas en común y problemas divergentes, o sea, distintos. La idea es, yo les podría preguntar ahora, para ustedes, ¿qué es negociar? ¿O para qué sirve negociar? Nosotros tenemos una presentación colocada por allí, que iba a romper un poco este esquema de charla, asamblea que vamos a tener. Por ahí encuentran una definición académica de lo que significa negociar. Bueno, que se encuentra un emisor y un receptor. En ese intercambio de posiciones entre emisor y receptor nace el diálogo. Y de ahí, del diálogo, nace una negociación. ¿Está bien? Es una definición, si se quiere, académica de lo que ocurre diariamente. Ahora, lo hablábamos con Eduardo, con cualquiera de ustedes. Negociamos desde que tenemos uso de razón, desde que nos levantamos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Si hay alguien que nos enseña a negociar son nuestros hijos y nuestras hijas, porque manejan muy bien la presión, manejan muy bien los caprichos, manejan muy bien las ganas, manejan de alguna manera su propia visión del problema, siendo egocéntricos, y eso está dentro de la negociación. Te dirán, no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver el egocentrismo en las negociaciones. Y ahora después, en el desarrollo de esta charla, le daremos un giro a ese tema. Nosotros tenemos, Seba, si estaba mal, una presentación allí, sí, que no significa ámbito académico, lo que decía Eduardo, pero sí para ir encasillándonos un poco en la charla del día de hoy. Como dijo ayer Robin, como dijo Eduardo, tenemos un paraguas que nos cubre y nos permite negociar con las empresas. ¿Para qué negociar? ¿Por qué negociar? ¿Y qué significa negociar? Podrían ser las primeras 3 preguntas, 4 que se nos ocurren. Bien, vamos a empezar. ¿Qué significa negociar? Lo que estábamos hablando recién, dimos un pantallazo. Negociar significa, entre otras cuestiones, mantener un diálogo entre 2 posiciones como mínimo, porque pueden ser más de 2, y que buscan llegar a un acuerdo por un diferente tema.
Nos vamos a sentar, 2 partes, o 3, o 4, o 5, y vamos a discutir un tema. De ese tema van a salir obligaciones. De ese tema van a salir derechos. De esa negociación van a salir soluciones que pueden ser soluciones parciales para un lugar determinado, soluciones parciales para un sector determinado o soluciones definitivas para los dos sectores. Eso por ese lado andaríamos en el arranque de la negociación. Sí, dale. Vamos a la otra. Ahí está. Esa fue la primera parte, negociar. Tratar un tema para llegar a un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Alguien se le ocurre algún detalle más para agregarme a esto? Bien. Avancemos a la otra, por favor. Podríamos decir entonces que la negociación es un sistema de resolución de conflictos, un proceso de intercambio de información, presten atención a 2 o 3 palabras, conflicto, información, en el cual 2 o más partes con intereses comunes o divergentes se comunican para arribar a un acuerdo, por lo general cediendo cada una de las partes en algo. Es lo que estábamos hablando recién. Me levanto yo de mañana y digo a mi hijo, vamos a la escuela. Ah, no, papá no quiere ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Yo quiero que vos aprendas, yo también quiero aprender, pero no quiero ir a la escuela. Ya tenemos un conflicto entre él no quiere ir a la escuela, yo quiero que vaya, los dos tenemos la misma situación, queremos aprender, pero tenemos que negociar cómo vamos a ir a la escuela ese día. Seguro que los dos vamos a ceder algo. Él va a ceder de repente de ir a la escuela y yo le voy a decir te compro un alfajor. Ejemplo. Esa es una forma de negociar, que no está lejana a lo que nos pasa diariamente con nuestros compañeros de trabajo. Y ahí vamos al local. Yo quiero descansar media hora a las 12, de 12 a 12:30, vos querés ir de 3 a 13:30. Buscamos interactuar cómo hacemos para negociar, cómo arribamos al acuerdo de ese tema. ¿Por ahí vamos siendo claros? ¿Hay alguna pregunta respecto sobre esto? Bien. Una vez que tenemos esta definición de para qué sirve la negociación o qué características tiene o conforman una negociación, podemos arribar a que los compañeros que nos toca ir a negociar en algún momento con la empresa, debemos de reunir alguna serie de cosas. Allí en esta definición hay 2 temas que para mí es central. Resolución, conflicto, información. Esas son las claves en este tema. Reconocer que tenemos un conflicto, necesitamos una resolución al tema y tenemos que tener información, porque la información nos va a llevar a la resolución de ese conflicto. Yo diría que nos fuéramos sacando con 4 o 5 frases que para mí son importantes. No temerle al conflicto, no temer a la palabra conflicto. Lo que sí debemos de tener para ese conflicto, una buena gestión. Reitero, conflicto, información, comunicación. Bases pilares para esto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ustedes me cortan, me hacen una pregunta, miren que esto es como dijo Eduardo, esto es una asamblea. Con orden levantamos la mano, consultamos si algo no entendemos, pero que hasta ahora vamos siendo bastante básicos, si se quiere. ¿Preguntas? ¿Avanzamos? Bien. ¿Para qué negociamos? Pregunto, a ver, algún compañero que me diga para qué negociamos con nuestras empresas o con nuestros compañeros de trabajo, con los sindicatos amigos, ¿para qué negociamos? Bien. Bien. Estamos ayudando ahí, muy bien. Seguimos. ¿Alguna compañera ahí? ¿Perdón? Bien. Bien. ¿Solo trabajo?
Bien, bien, Antiguamente era así. exacto. Bien, creo que vamos enfocando en lo que todos tenemos contestes de que para qué nos sirve a nosotros negociar. Genera, como dijimos al principio, la negociación genera derechos y genera obligaciones. Pero lo que tiene que ocurrir en esto, que tiene que beneficiar a las partes. ¿Sí? A las partes. Porque no sirve un derecho o una obligación que toque a un solo sector. Tiene que ser a las dos partes. A nosotros, como que este beneficio X de tal situación nos beneficia solucionando el problema, pero a la empresa la obligatoriedad de que eso se cumpla. Y para que eso se cumpla, los que tienen que estar detrás son los trabajadores. Acá, un poco lo decíamos con Robin ayer, está todo, casi todo escrito, ¿eh? En materia de salud y seguridad laboral está casi todo escrito. Lo que en muy pocas cosas se cumple si el trabajador no está atrás. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener presente que la negociación tiene esa particularidad. Tenemos que tener presente y claro que es importante que el puente permanezca siempre tendido. Con algún hilito pendiente, con media senda habilitada, pero el puente tiene que estar. Para los trabajadores y las trabajadoras el puente debe existir. Por eso allí, en la negociación, en ese intercambio de emisor y receptor, está un poco la funcionalidad de lo que nos va a ocurrir después. De nada nos sirve solucionar un agujero en el techo o en el piso si después no me reúno con la empresa o con la organización que corresponda por 4 o 5 meses. Debo solucionar el agujero en el piso o en la pared, pero tener el camino pendiente para seguir solucionando otros temas. ¿Vamos siendo claros por allí? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Adelante. Perfecto. Aquí en la siguiente placa nos preguntan características de los negociadores. ¿Cuáles serían las características que deberían tener un negociador? Y acá, antes de hacerle la pregunta a ustedes también, quiero detallar dos pequeñas cosas. Hay momentos que uno no elige estar donde está. No es lo ideal. Pero cuando nos toca estar donde está, en ese momento tenemos que aflorar algunas cosas que son individuales. En esta vocación de ser delegado sindical, no siempre nos gusta estar donde estamos. El delegado sindical tiene la particularidad de que su vocación es entender, ser empático con el otro, muchas veces descuidando de sí mismo su propio beneficio. Y acá los compañeros que me conocen, que no lo hice, pero me presento ahora un poco tarde, pero lo hacemos igual. Yo soy trabajador de supermercado, estoy en este sistema de supermercadismo del año 2005, soy integrante de la Secretaría de Salud de FUESI, de la organización a la que pertenezco, a la que estoy muy agradecido, que es Sintradis, el Sindicato de Trabajadores DISCO. Ellos me dieron la oportunidad de estar acá, ellos me formaron y yo les debo y les tengo que devolver mínimamente el 1% de lo que me formaron. Volvíamos al tema del negociador. ¿Alguna característica que ustedes ven que deben de tener un buen negociador? ¿Cuáles serían para ustedes? Bien. Bien. ¿Alguna otra? Freddy. Se ríe Sebastián.
Bien. Bien, brillante. Bien. Bien. Bueno, yo para un poco para, a ver, compañeras, un poco, vamos a de lo que es, en el tema de salud, se genera en 3 ámbitos, ¿no? Vos tenés a nivel de empresa, que es lo que está hablando Carlos, a nivel bipartito, después tenés a nivel sectorial, que ya es el tripartito, y después a nivel nacional, que es la CONASAP. Entonces vos cuando se reguló un poco el 291 a través del 244, que prevé también los horarios para capacitación, y eso, ahí por ahí prevé que cada empresa debe crearse una instancia de cooperación entre empleadores y trabajadores. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que formarnos bien, tenemos que ir no solamente a la ley 5.032, sino tenemos que ir a la ley 15.965 del 88, que también por ahí regula bastante ay, se me fue la palabra, y refrenda el 155, aparte del 291 y el 161, convenios de la UTE, tienen que ir ahí porque ratifican todo el convenio en sí. Entonces, es bastante extenso, cualquiera Aburrido. y de los dos, que no se, que bueno, se simplificó en un decreto, ratifica tal. Pero para ver el contenido tenés que ir ahí. Y después del contenido del 155 hay hasta sugerencias a través de algún otro artículo que otro, también en el convenio de la OIT. Pero primero que nada, a mí me gustaría saber, porque lo que, por ejemplo, acá hay como siempre escucho, porque yo no soy secretario de organización, pero también de los nombres que puedan estar eventualmente cubriendo esa secretaría, siempre escucho que hay 1.100 organizaciones, más o menos, ¿no? Y yo me remito a las carpetas que nos dejaron nuestros compañeros que nos antecedieron y las que hemos generado nosotros, a compañeros no llegamos a los 1.100 pero ni a palo. Pero ni a palo mismo. Y si yo miro las carpetas que hay ahí, a lo mejor o no nos llegan, escasean las actas. Exacto. Tema primordial en cualquier bipartita son las actas. A mí no me interesa. A ver, no es, si vos la firmás, no querés asentar que estás de acuerdo con el patrón si te dio una respuesta que no era la que vos esperabas. Sino que queda lo que propone el sindicato, lo que responde la empresa, lo que propone la comisión en sí y la respuesta del directorio de la empresa. Porque ellos tienen que generar ese ámbito de confederación, como marca muy bien nuestras leyes y nuestros decretos. Y cuando hablamos de cooperar, ellos deben de cooperar con crear no solamente el ámbito, sino respetarlo y consensuar los talleres y los cursos de capacitación de nuestros compañeras y nuestros compañeros. Porque más allá que tengas el mejor delegado, pero si no hacemos cursos de capacitación dentro de las empresas para las cuales trabajamos, va a ser muy difícil. Pero por eso digo, el tema acta, ¿cómo andamos? Claro, porque podemos tener el mejor delegado, podemos estar muy instruidos, pero si no tenemos nada documentado, eso se contrarresta para otros pasos. Entonces, primer paso, ya sabemos que tenemos el derecho, ¿no? Que la normativa nos marca
de generar este ámbito. El empresario está obligado a cooperar con los trabajadores, cual la cooperación escasea en algunos sectores, de la parte empleadora hablo. Y todos sabemos, muy bien. Pero después cuando se genera el ámbito, tenés a los delegados, y ahí es donde venía Carlos. Nosotros, lo bueno que tenemos los dos, porque créanlo, porque esto es verdad. Es así hasta en el ministerio. O sea, parecemos tuco y tico. Ah, En el ministerio cuando lo ven entrar, o sea, y ve yo atrás y bueno, por lo menos un loco menos. Pero es así de rápido y de directo. Y es lo que a veces tenemos que tener. Yo será por una cuestión de edad, me permitía ir un pasito antes. ay, me dijiste joven. Sí, claro, que son más jóvenes. Me permití esto ¿por qué? Porque para que yo arribe a la negociación de la mejor manera posible para esa situación y en ese momento debo de tener mínimamente una formación que me permita tener información, gestionar esa información, entregar esa información, recopilar esa información y luego aceptar un acta. Entonces, nuestro paso anterior, podés poner la placa siguiente, Seba. La pregunta era, ¿qué características puede tener un negociador o debería tener? Esta es una realidad. ¿Leen bien ahí? Digo por aquellos que están en celulares, que a lo mejor se les hace dificultoso. No, Esto no significa que esto sea único, ni que sea la verdad revelada. Esto es un proceso de intercambio que hemos tenido con este tiempo y que en palabras más o menos del trabajador y la trabajadora se los volcamos a ustedes. Todo va a depender, como dijimos al inicio de la negociación, de la propia característica de la organización a la que pertenecemos. Si tenemos una formación o un sindicato antiguo que tiene bases establecidas, que tiene procesos metodológicos, capaz que yo arribo a ser delegado con una capacitación, una información que me hace más proclive a poder negociar. Pero hay cosas que tenemos que explotar a veces, porque somos sindicatos chicos, que tienen que ser inmediatas. Salgo a ser delegado porque tuve un problema en el local y me creí que tenía la capacidad de. Acá tenemos alguna serie de algunos ítems que podemos verlos rápidamente para ir propiamente a la negociación y al acta que recién hablaba Eduardo, que tiene como principal eje a ustedes permitirles que en su sindicato pueda haber algún compañero con esta característica y no siempre lo tenemos presente como delegado. No es bueno un todólogo, uno que sabe de todo, pero no termina haciendo con claridad nada, no es bueno. Sí es bueno un discutidor, también es bueno un discutidor, no va separado una cosa de la otra, pero acá tratamos de poner alguna serie de cosas. Lo primero que les puse allí es lo que yo pienso, lo hablamos con Eduardo, para mi gusto es la motivación a negociar. Te tiene que gustar, te tiene que sentir cómodo esa situación de interactuar, de recopilar información, ser activo, tener una actitud proactiva en cuanto a la empatía del otro trabajador. Creo que es fundamental. Si un trabajador no hace algo motivado, se nos ve complejo para que aprenda. Tiene que tener esa motivación de decir que se empuje. Por eso apostamos mucho a los jóvenes. No digo que los más veteranos no tengamos esa capacidad, pero hay un tema generacional y biológico que cuando uno se transforma en más grande, tiene otra sapiencia, va más lento en la vida. Muchas veces el joven, por naturaleza biológica, es impulsivo y eso hay que aprovecharlo. Esa motivación la tenemos que gestionar los más viejos. Por lo tanto, no es desacertado que jóvenes y más grandes estemos en una comisión o en una organización. Los dos con el mismo problema, con la misma visión, con el mismo objetivo, por diferentes caminos. Es lo que hablaba al inicio, negociar con mi hijo con que vaya a la escuela. Acá me voy a enfrentar a una situación, el compañero más joven va a tener una visión distinta, el compañero más viejo va a tener otra. Pero lo tiene que motivar. Debe ser el portador siempre de una iniciativa. Un negociador debe ir a un lugar con una propuesta, ¿tá?
con una propuesta, la cual tiene que defender con entusiasmo, pero con firmeza. Entusiasmo, firmeza. Y algo que les dije hoy al principio, información. Información. Eso grábenselo, colóquenlo en el primer renglón. Un delegado sindical debe estar informado. No ser un todólogo, pero estar informado. Debe de estar informado. Porque cuando te enfrentás, hoy más que nunca, nos enfrentamos directamente, no a nuestros patrones. En el 90% de las negociaciones no van nuestros patrones directos. Van estudios jurídicos, van cámaras empresariales y son personas que son formadas. Entonces nosotros debemos de llevar el compañero con expertise en su trabajo, pero el compañero formado en el derecho que le asiste a estar en ese lugar. Debe ser una persona observadora. Allí le estoy poniendo al costadito más o menos por qué el observador. Estamos en esta negociación y yo veo que el patrón está enojado y permanentemente golpea la mesa. Bueno, debo entender cuál es la situación. Debo ver cuál es el ámbito de la negociación. Debo ver cómo está el ánimo para proponer lo que yo necesito. Quizás no es el momento adecuado de la discusión y los que tenemos hijos sabemos cuando nuestros hijos lloran, y disculpen que yo vaya a los hijos, pero miren que nos enseñan mucho nuestros hijos. El compañero acá lo tiene y dialogamos eso permanentemente. Cuando tu hijo está llorando en plena crisis no lo vas a conformar con nada. Contenelo, abrazalo, espera que se le vaya la crisis y después proponer. Con las empresas nos pasa algo similar. No lo vamos a contener, pero vamos a esperar que se le pase la crisis. Pero con firmeza. Debe ser una persona que pueda romper el hielo, que tenga capacidad de hablar de diferentes temas, que pueda saltar de un tema al otro sin perder el hilo de lo que dijiste al principio. Ese es un tema, Carlos, que viste que vos decís, lo estamos haciendo interactuar, no es que lo corte, quiero que ustedes tengan el mismo mecanismo, a ver si lo entienden, pues somos todas compañeras y compañeros, reitero. Digo, sí que están en su libertad de opinar tranquilamente, pero, a ver, nosotros, como decía Carlos, a veces cuando vos empezás el ámbito, yo soy un tipo que empiezo con siempre hablando de fe, ni que jodiendo, que bromeando ahora con el tema del TikTok, que a algunos les molesta que tengamos TikTok, pero yo soy un ser humano y sí que voy a tener lo que se me dé la gana. Entonces entramos ahí, yo entro así ya hablando con ella y ya empiezo a romper el hielo. Y vos empezás a hacerle bajar un poco la guardia, porque por lo general ya vienen con la defensiva, porque ellos van a venir a ver con qué vienen estos zurditos, estos sindicalistas, van a venir, qué me van a hacer gastar, con qué quejas vienen, de laburar y dejar de romper. Entonces ya vienen con la armadura a la defensiva. Entonces vos le empezás al principio con, no te digo que te pongas a hacer, bueno, que yo hago muchos chistes, La familia. La familia como está, que esto y lo otro, que me joden con Fénix, que yo jodo con Nacional, que Peñarol, que la madre en coche, y está, llega un momento que vos vas conduciendo el tema, vas haciéndole bajar la guardia para que se saque esa armadura, y después, pasito a pasito, vas avanzando. Hay algo que nunca jamás miente en una persona, y son las cejas. Si ustedes tienen, esto es una táctica de guerra, vos si querés ver a la persona, yo te puedo decir algo y vos me puedes decir que no, pero tus cejas me van a decir que sí. Yo te menciono el nombre de una persona y vos me vas a decir que no la conoces, pero tus cejas me van a decir que vos la conoces. Entonces vos tenés que estudiar a esa persona, por eso siempre pedimos que los actores sean los mismos también, del otro lado, porque a tu jefe vos lo vas a estudiar. Entonces cuando él se pone la posibilidad, miren esto que vas a ver cómo que les cambia esta parte de acá cuando se van encerrando. Entonces esto, o apretás y aflojás y apretás. Y de esa forma las vas llevando. Obviamente, pero vos también, vos tenés que tener, obviamente que tenés. Ellos saben muy bien ahí, Diana, que si vos sos una calderita de lata, te van a presionar, porque si no tienen ganas de seguir avanzando con el tema que tú plantees en la bipartita que sea la de salud, sea la otra, yo te voy a buscar ahí tu reacción. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a callarnos la boca y aquel compañero o compañera que vaya, que sea más templado, que sea más sereno, dejarlo que prosiga él y nosotros masticar la boca para adentro, porque esto, como yo digo, no es acá, no es el que grite más o el que grite menos, porque al fin y al cabo es buscar la solución para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser bichos estratégicos, es jugar al ajedrez.
A ver, si en una relación, ¿no? Yo qué sé, mi compañera de vida me está rezongando, pues, bueno, eso me lo hace todos los días. ¿Qué iba a decir? Por otro ejemplo, No, pero bueno. no, un ejemplo tampoco, pero bueno, claro. Pero si yo me camargo, me mandé una cagada, Eduardo, por favor, y hablo en tercera persona como lo loco. Pero, y yo no bajo la pelota al piso, y me pongo, y si todavía que me mandé la cagada, me pongo a discutir, o si yo estoy embroncado, y mi compañera se pone a discutir conmigo o discutir mutuamente, vamos a terminar uno para cada pieza y después allá a la cansada volveremos. Y esto es más o menos lo mismo. Estudien el enemigo, por dónde entrarle. Si no es a lo mejor a veces me dice, vos Eduardo, vos sos un alcahuetón, porque esto y lo otro. No, porque el interés de la empresa, nosotros nos preocupamos por el interés de la empresa, por la imagen de la empresa. Entonces, y vos le empezás a entrar, porque a veces le tenés que entrar por el lado de ese, pero al fin y al cabo vos le querés sacar, yo que sé, la ropa de trabajo. Y no hablen de uniforme, hablen de ropa de trabajo. También, por favor, porque yo lo escucho un montón, dice el uniforme, entonces a veces vos cuando vas a este librito que para nosotros los trabajadores de comercio y servicios, La ¿no? Biblia. Es la Biblia, pero también viste que tenés que estar, viste, buscando, Es la Biblia. habla de ropa de trabajo, no habla de uniforme. Entonces tenemos que empezar a usar bien los conceptos también, porque de ellos, también ellos se prenden, y todavía que tiene grandes vacíos el librito, ¿no? Para la realidad de la nuestra. Y acordémonos que fue, de la industria fue arreglado para el comercio y servicios, hay cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Estamos hablando de un kiosquito, estamos hablando de una cantina de un supermercado, de una cantina de un liceo, tiene cosas muy, muy complejas para tocar. Pero como decía Eduardo, y todos ven la presentación que está ahí, hay una serie de ítems que no significa que tienen que ser exclusivos ni que tienen que estar uno atrás del otro. No están puestos ni en orden de prioridad, ni en orden de relevancia, no. Están puestos porque son características que tenemos los seres humanos que nos van a ayudar a compartir una mesa de negociación y poder desarrollar la gestión de esa negociación y las resoluciones. Todos estos ítems quizás los tenemos en varios compañeros. Insisto, no todos tenemos esa capacidad. No todos tenemos la mitad ni 5 más 1. Cada uno de nosotros tiene una característica para la cual debe de definirse a sí mismo y llevarlo. Ejemplo lo doy siempre con la persona a quien les habla. Yo no soy bueno con los números y no soy ordenado. De hecho, la compañera Vanessa, que gentilmente me dio una carpeta que la estoy usando, no soy un tipo ordenado. Me baso mucho en lo que aprendía de negociación, me baso mucho en interpretar al otro, me baso mucho en conocer las tareas para las cuales soy llamado, busco información permanentemente, no soy un activo en las redes, pero sí tengo información, la busco a mi manera y trato de trasladarla a mi manera. Por eso, todos esos ítems que yo les coloqué allí, que no son exclusivos ni únicos, les van a ayudar a ustedes a tener lo más importante, que es la información mía, de mi organización y del otro. Es fundamental conocer con quién estoy llevando a cabo una negociación. Recuerden, por allí está puesto que yo no me enfrento a la persona que está ahí, yo me enfrento a una situación, no me enfrento a la persona, yo no me enfrento con Eduardo. Tenemos en común el trabajo, tenemos en común la negociación bipartita, pero tenemos formas de arribar a esa negociación de otra manera. Entonces, es importante la información. Esa información, ¿cómo la obtenemos? Por ser trabajador del sector, por capacitarme, porque el sindicato me capacite, porque yo sea empático con el sindicato y también busque información por la mía, y porque yo pueda trasladar esa información y no quedarme con eso. La información, compañeras y compañeros, nos da poder. Y si hay algo que las empresas que tenemos enfrente para negociar no les interesa, es que tengamos poder. Pero la información te da poder. Si vamos a hablar de un hecho puntual y tenemos información nacional del sector, si es internacional mejor, si esa documentación está avalada por algún dato científico, traerlo a la mesa de discusión, si esa información está avalada con un dato... Andrea Viñoli está presentando. Disculpen, pero
¿Sí? Sí. 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 Vamos a intentar terminar esta parte y ya vamos directamente, ya veo que nos puso ávido el tema de las actas. Pero es importante que ustedes entiendan que el acta es una información que les va a generar obligaciones, deberes y derechos. Por eso era importante, o me parecía a mí importante entender cómo llego a la mesa a discutir, a volcar mi información y a cómo voy a recopilar o gestionar esa información. Más o menos está claro, allí no creo que vayamos que redundar en mucho este tema, pero bueno, vamos a ir al acta directamente, o a la comisión bipartita directamente. Claro. En la comisión bipartita, por lo general, nosotros acá en la Secretaría armamos un modelo porque el que traía la inspección de trabajo, después hablaremos de la inspección. Yo les puse una pregunta. Claro, pero te hablan de un delegado, un titular y un suplente. Al menos para los que estamos acá, y como sabemos muy bien que no puede ir una persona sola. Son dos compañeros, en los casos que se puedan, tiene que ser un compañero, una compañera, ¿no? Y se tiene, o las dos compañeras o los dos compañeros, depende de las posibilidades que tenga. Si es paritario, para mí es mejor. Pero, y ahí presentar a los dos como dos titulares y dos suplentes. No que si va a ir uno y después va el otro, porque después eso genera algunos problemas para adentro que no son buenos. Además, es mejor dos compañeros que uno, porque es lo otro que modificamos, porque hemos tenido algunos problemas, porque así lo marca el decreto también, que es un ámbito de cooperación, un ámbito de consenso. Bueno, de dejar en claro en esa acta de creación que ustedes, cuando ustedes lo vean pertinente, hablo de ustedes cuando me refiero a la organización sindical, entiendan, porque tampoco la Comisión de Salud es un sindicato paralelo, sino que tienen que estar dentro de la organización, y las acciones y lo que vayan a llevar a cabo serán discutidos entre todos los delegados y delegadas. Dejamos bien en claro ahora en el acta que puede haber algún tipo de soporte o de acompañamiento, sea de la Secretaría de Salud o aquello que entienda la organización. ¿Por qué? Porque la empresa prácticamente le puede negar no la participación de FOSI. Lo hablamos ayer. Te puede decir que yo puedo ingresar los delegados de la comisión bipartita, pero FOSI no. ¿Por qué? Porque tenías que haberlo discutido en la reunión anterior. Entonces vos ya lo dejás claro en la regla de juego de entrada. Para que no vayan, porque ellos sí llevan su técnico prevencionista, el abogado, a veces ni van nadie, o sea, alguien, vamos a decir, mismo de la empresa, hablo de la operativa, recursos humanos o viceversa, a veces va el abogado y va el técnico prevencionista. En otros casos va el técnico prevencionista solo. Bueno, entonces nosotros tenemos que dejar bien en claro eso. En la bipartita, eso es de entrada, y ahí una vez firmado eso, copia para todos lados y se manda para la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social y se arman una carpeta. Nosotros es fundamental tener nuestra carpeta con todos los datos, porque eso a veces pregunto, compañero, ¿y quién es el delegado? ¿No? Y nosotros a veces desconocemos hasta quién es el delegado y los números de teléfono, porque es algo que tenemos acá en la federación, ¿viste? Son míos y no te pasan ni el número de teléfono, y a veces vos querés interactuar o hacerle llegar algún tipo de información, y claro, es verdad, como para los empleadores somos números, algunos acá somos simples votos, pero la comisión no tiene esa visión, y yo estoy bastante heavy, y que le gusta que no, que venga y que me lo discuta. Entonces es fundamental las actas desde el inicio, sea lo que sea. Para mí, Carlos, si no se deja claro eso, porque después tenemos problemas en San Roque, creo que no fue que nos pasó, no me acuerdo, o en una ahí, no Farmacó, San Roque. De todas formas ingresamos, pero ya dejamos claro algunas cosas y bueno, obviamente que para prever esas situaciones más vale debatirlo antes. En ese proceso metodológico que decía Eduardo, en forma acelerada, yo soy un convencido
de que tenés que tener claro el por qué estás en la mesa. Porque la compañera se apuró a preguntar allí bien, vamos a hacer un acta. Bien. ¿Qué implica el acta? Lo primero que tiene que implicar el acta es el consenso del acta. Lo que está en el acta estamos de acuerdo los dos. Si no, ponerlo de forma separada. Pero yo planteé este tema y lo planteé de esta manera. Porque eso está en la normativa. Ese pollero. Bien. Eso también lo consensuás ahí, porque podés hacer una redacción de acta donde nosotros me la pasás por mail y yo no estoy de acuerdo porque no tengo forma de imprimirla en el momento, pero lo ideal siempre es, terminada la reunión, se conforma el acta. Normalmente si lo haces en Fuesi, lo imprimís en Fuesi, si lo haces en la empresa, lo imprimís en la empresa, se imprime el acta y se firma en el momento. Lo ideal es hacerlo en el momento. ¿Por qué? ¿Qué ocurre después? La dilatoria. Es una cosa que hablamos pero no está firmada, es una cosa que lo discutimos pero no lo arreglamos. Entonces, lo ideal, por eso quiero volver al paso anterior, bipartita, ¿con quién voy a negociar? Características de la negociación y dónde voy a negociar. Porque todos no vamos a ir al bar a negociar, si vamos al bar capaz que no tenemos problema para imprimir, pero si estoy en la empresa o estoy en Fuesis, yo voy a imprimir esa acta y debo firmarla en el momento, lo ideal es en el momento. Porque esa generación de obligaciones y derechos ya está plasmada con la firma. Pero quiero ir un pasito antes, no se adelanten porque así entendemos todo por qué tenemos que tener un acta. En el acta, o cuando vayamos a conformar el acta, yo por allí les coloqué alguna que es parecida o similar, pueden tener alguna. Lo básico que tiene que tener un acta, lo básico es la fecha, lugar donde se realiza la reunión, participantes por la empresa, participantes por los trabajadores, y acá vamos al anterior. Yo puedo tener en esa mesa asesores. Y no habla de ninguna característica del asesor. Dice asesores. No dice que tiene que ser un tecnólogo, no dice que tiene que ser un abogado, y no dice que tiene que ser un delegado sindical. Dice un asesor, al que yo considero un asesor. Yo trabajador, yo organización, considero como asesor. ¿Está claro? Lo marca la normativa. ¿Por qué el acta? Porque esa acta, donde va a constar en primer lugar, como les dije, o puede ir al último, no importa el orden, pero tiene que estar presente en el acta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Lugar? ¿Quiénes vamos? Puede estar al principio o al final del acta. Los puntos desarrollados por una parte y por la otra. Los puntos consensuados por una parte o por la otra. Los puntos a los cuales no arribamos a acuerdo, pero que queden plasmados que se discutieron. Los puntos que tienen resolución con fechas. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿En qué periodo se va a hacer? Si esa resolución es de carácter sector, vamos a suponer una tienda, tiene varios lugares de venta, y yo digo, bueno, para la tienda que tengo el 18 de julio necesito una escalera de goma. Estoy haciendo un ejemplo tonto. Para las otras no, pero para esa de ahí necesito una de goma. Puede ser una situación puntual o puede ser alguna que sea de ámbito general para toda la cadena que tenga. Si tiene 10 tiendas, las 10 tiendas tendrán la escalera de goma. Esa información tiene que constar en el acta. Esa acta debe ser entregada a los trabajadores y los empresarios tener su copia. Debe ser fiel reflejo de lo que ocurrió allí. Con forma sintética, seguro. Quizás no se expresa en todo lo que se habla, pero sí a los puntos neurálgicos que se tocaron, los que se arribaron a consenso y los que se arribaron por negociación a tal tema. Ahí es donde tenés el libro el cuaderno de anotaciones, que te ayuda también a reflejar un poco aquello que no va a salir en el acta, porque en el acta no va a decir Carlos me dijo acá y yo qué sé, Sebastián respondió. Hay un montón de cosas que en el acta no la vas a poder leer, pero vos lo tenés que dejar anotado, sea en un cuaderno, en una hoja,
también todos esos pormenores, porque después te ayudan para seguir debatiendo, ¿no? Pero vos me dijiste tal cosa, cosas que no lo vas a encontrar en el acta. En el acta vas a encontrar un reclamo y una respuesta. Y en tu cuaderno de anotaciones vas a encontrar lo que te digo. Por eso es fundamental que haya una persona al menos que esté llevando a cabo, que sea ágil Pasa la otra cita. para escribir, para llevar las anotaciones debidas de la conversación que lleven a cabo en la bipartita, porque si no se pierde, es como en el Ministerio de Trabajo. Después hablaremos de eso, que se pierde un montón de información, pero se pierde en cualquier ámbito bipartito, se pierde. Hay información riquísima que bueno la vas a ver reflejada en el acta. Hay posiciones que no la vas a ver reflejada en el acta. En el supermercadismo, con el negro Enrique, ¿sabes lo que te haces un plato? Porque es un tipo que ¿entendés? Destina odio de clase. Volviendo al tema que decía Eduardo, más adelante, en este proceso que nos habíamos planteado de tipo asamblea, más adelante van a tener una placa donde los participantes, por eso fuimos adelante y ahora tenemos que retroceder un poquito, pero esta es la dinámica que tiene esto. Porque lo vi con avidez de saber qué pasaba en un acta, bueno, ahí tenemos lo que puede plasmar un acta. Pero tiene que haber algo anterior, compañeros y compañeras. Tiene que haber una información de los puntos a tocar, de los puntos a tratar, salvo que sea algo muy urgente, que pase rápido y tengamos que ir con ese tema. Pero las bipartitas se deben también de preparar. Tenemos que tener quiénes son los compañeros que van a ir, quiénes van a tocar cada tema y por qué va a tocar cada tema. Tiene que ir un compañero que sea analítico, un compañero que lleve apuntes por lo que decía Eduardo, más adelante lo van a encontrar en la presentación. Siempre tiene que haber un compañero que sea el analítico, el que tome nota, porque del relato del otro puede estar la solución del problema que estamos teniendo. Y ese compañero que es analítico lo va a tener en su cuadernola. El sindicato debe de tener propias anotaciones de lo que ocurre en las bipartitas, más allá de los acuerdos que se lleguen. Y voy a dar un ejemplo que nos tocó de casa, y lo voy a dar porque es tal cual lo que hablamos ahora. A la organización a la que yo pertenezco se había arreglado en forma bipartita la utilización de gorras de lana en sectores donde estamos expuestos a la temperatura. Los vigilantes en las recepciones y los recepcionistas que reciben la mercadería prácticamente en la intemperie. Y había sido un arreglo que se dio circunstancial en una bipartita, pero nadie encuentra la anotación. Por suerte ahora se llegó al acuerdo, nuevamente se vuelve al tema de gorro y guante. Pero si hubiésemos tenido, y si hubiese tenido personalmente día y hora de eso, no se discutía, se plasmaba. Mirá, el jueves 25 de diciembre de 2017 arreglamos esto. Son detalles insignificantes, pero que te hacen a lo grande. Pues después no, la otra se va. Yo ahí les dejé una muestra de lo que puede ser un acta bipartita. Pueden haber, hay cientos, si ustedes buscan en las redes, hay cientos. Pero lo ideal es que lo que contenga es eso. Los asistentes, el lugar, es importantísimo el lugar. Más allá de que últimamente no lo estamos haciendo, pero siempre es bueno que podamos interactuar en la empresa, pero también en nuestra casa, que es esta, o en la casa del sindicato. Siempre está bueno eso. No es por generar nada extra, sino porque uno también se tiene confianza en el lugar donde habita normalmente. Y nos pasa con las compañeras y los compañeros que son citados a las empresas. Vas a un lugar donde no estás nunca. Y normalmente, si no tenés expertise, experiencia o capacidad de desarrollar la bipartita, puedes sentirte un poco cohibido. Yo no digo que sea el caso, pero se puede dar. Excepciones hay de muchas. Organizar esa bipartita. ¿Por qué organizar la bipartita? Porque yo debo de llevar lo que les dije al principio de la charla. Información. Voy a intercambiar información con el empresario. Voy a intercambiar hechos con el empresario. Y voy a intercambiar soluciones con el empresario de acuerdo a la información que lleve. Que puede ser escrita, como les dije al principio, que puede ser por expertise de trabajo o por la dinámica diaria. Sí, claro. Dale, Campo.
Nosotros como fuese, si ustedes nos traen la anotación del sindicato, las podremos releer. Pero lo importante es que el sindicato tenga la información. Son dos cosas que van paralelas. El acta nos vamos a llevar las dos partes copias. Es algo institucional. Este cuaderno que tenemos nosotros, que es más detallado, que es algo similar así, que tiene tachones, que tiene borrones, es lo que hablamos en la bipartita. Es lo que hacemos. Ejemplo, yo lo hago. Cuando habla Eduardo, anoto lo que dice Eduardo, lo que expresa Eduardo. Después quizás lo que dijo Eduardo sirvió para arribar a un acuerdo y se plasmó sintéticamente en el acta. La luz se apaga desde una llave de color rojo, pero Eduardo planteó otras cuestiones de por qué se tenía que pagar de ahí. Y no está reflejada en el acta, pero sí yo lo tengo acá. Entonces es importante que después, cuando juntemos esas dos informaciones que van paralelas, terminen en lo mismo, en que Eduardo planteó de que la luz se debía pagar de la llave roja, por esto, por esto y por esto, y el arribo fue esa. Campo, nosotros por lo general, lo fundamental es que el sindicato, la organización sindical en sí, tenga las actas, ¿no? Pues son dos copias que deben ser firmadas. Más allá, si te gusta o no te gusta la respuesta que te dé la empresa, si lograste el cometido o no lograste el cometido, si te mandaron a pasear y vos ponés en el acta, tal, yo qué sé, condiciones de una caseta y te dijeron, no, mira, ahora no, el año que viene. La respuesta ahora no, no se puede el año que viene. Que vos lo firmes no quiere decir que estés dando por asentado que estás de acuerdo con lo que te dijo el patrón, sino solamente te está notificando lo que se discutió en esa acta. Esa queda una copia para ustedes y otra copia para la empresa. Firman ambas partes. Nosotros, al menos el equipo acá de la Secretaría, por lo general, tratamos de llevar carpetas de todas las organizaciones, porque hoy circunstancialmente estás vos, circunstancialmente estamos nosotros. Mañana queda otra persona, entonces nos gusta llevar una carpeta porque el compañero o la compañera que esté llevando a cabo la militancia desde la Secretaría o desde el sindicato tenga un respaldo y decir, ¿y en qué andaba el sindicato? ¿En qué andaba vos, fulanito? Y entonces vas a la carpeta y ahí nosotros tener todos los datos también posible porque hoy estás, mañana no estás. Los sindicatos no son de las personas, sino, como ya sabemos, son de los compañeros y las compañeras, no estamos para toda la vida. Como en la vida misma. Cumplimos nuestros ciclos a veces. Lo importante es lo que hablamos al inicio, por eso yo pongo énfasis en que tenemos que saber por qué estamos sentados ahí. Tenemos que llevar información. Eso, grábenselo, gente, porque es importante. En cualquier ámbito que vos lleves información, vas a tener poder. El poder de comenzar a discutir la negociación y el poder de plantear las soluciones. Y todos sabemos lo que nos está pasando en salud y seguridad, que las empresas no nos brindan la información. Si bien nos dan cantidad de accidentes que tenemos, muchas veces para ir al fondo del accidente hay que hacerles un pedido especial de decirle cómo fue el accidente. Y todos sabemos los que estamos acá de que hay veces accidentes que son provocados por impericia, provocados por un mal manejo y provocados también por la falta de capacitación. Por eso es importante la información. Por eso es importante que ustedes cuando vayan a una bipartita, más allá de que sepan que hay un acta, que alguien les comentó, tengan el conocimiento pleno, la confianza plena de que están sentados en un lugar donde les corresponde estar, donde tienen que estar y tienen sus derechos para estar. Desacato. Sí, está bien. Eh, No lo vas a cumplir. Claro. Sí, a veces por eso nosotros, a veces para evitar algunas cosas que, pues, como esas, que nos piden bueno el mail, porque vos se lo mandás por mail o que ella lo pague por mail, y ahí se manda. Conocemos que hay algunas realidades que hay empresas no, hay personas que organizan el trabajo, son responsables de ciertas empresas aquí, que no quieren firmar ningún acta porque no quieren hacerse responsables o cargo de nada. Por eso también ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, verá, te mando el mail y es de un medio fehaciente o de llevar a cabo que le llegó, porque además te salta el recibido o que ellos te lo envíen. Y eso, bueno, puedes usar también porque
Si no dijiste nada porque lo asentaste que sí, que estaba de acuerdo con lo que decía el acta. Muy difícil, es muy difícil que la empresa te diga no firme un acta donde se plasme lo que ellos dicen. Lo que te puede pasar es que no confíes en el contenido. Pero eso es muy difícil porque ellos saben que la normativa, por eso yo les decía lo importante es saber por qué estamos sentados allí. Porque si no se rompe el puente. Si vos no me firmás un acta, aunque no nos pongamos de acuerdo, si vos no me firmás un acta con los puntos que discutimos, estás rompiendo un puente. Estás dinamitando la negociación. Estás yendo en contra de lo que dice el espíritu del 291, del 155 y la ley que se te ocurra. No es un ámbito de cooperación y de acuerdo, es un ámbito de cooperación. Si hay acuerdo, mucho mejor. Eso te va a ir por ese lado, seguro. Lo que tenemos que decir está bien, lo que vos firmás es lo que vos decís. Y lo que yo voy a firmar es lo que yo planteé. Muy pocas veces se da, y he tenido, ayer tuve un lugar donde no nos habían dejado entrar, particularmente, no nos dejaban entrar a los locales. Ayer tuvimos una bipartita y la empresa accedió a discutir el tema de cuándo entremos nosotros y cuándo no entremos. O sea que ya cambió esa postura. ¿Por qué? Porque la propia legislación dijimos, si queremos sentarnos con las abogadas y los abogados del FUESI de por qué tenemos que hacer un acta y por qué tenemos que firmarlo, lo haremos. Pero es un camino más largo, seguro que te pueden plantear. Pero normalmente no van por no firmar un acta. Lo que pasa es que eso ya lo planteás con la metodología de trabajo que se va a utilizar en la comisión bipartita. Aparte de los planes que vos tengas que te marque, porque acá la bipartita de salud, aparte de los problemas diarios que surgen, vos tenés que tener una ruta de trabajo, ¿no? Vos no podés ir a improvisar hoy, mañana esto, no. Vos tenés que marcarte un plan de trabajo. Y dentro de ese plan de trabajo vos tenés que generar una metodología para poder llevar a cabo ese plan. Bueno, y eso es lo primero que tenés que dejar en claro. Vos no podés poner la carreta delante de los bueyes. No como la gran mayoría que lo primero que se preocupan es cuántas horas sindicales tengo para militar. Y no, primero vas con la metodología de trabajo, después vas con el plan de trabajo y dentro del plan de trabajo ahí vas por las horas sindicales para el trabajo, que es otro tema. Pero digo porque por lo general no quiero decir que todo, porque sería bastante atrevido de mi parte, pero la gran mayoría lo primero que te preguntan es las horas sindicales. Y bueno, yo qué sé, al compañero se le cayó la estantería en la cabeza y casi se muere, por no estar bien afirmado. Pero bueno, eso es parte de la metodología que tenés que dejar claro de entrada. Y bueno, hoy en día estamos en el 2022 y hay compañeros y compañeras que se tienen que ayornar un poquito porque todavía siguen en los 90. Claro. Mirá, Adolfo Campos, por lo general se le pasa el tema, porque vos vas adelantando la jugada. Va como depende de la dinámica o sea, depende del tema. Porque ahí vos también tenés que medir un poco, jugar con tu picardía. Bueno, si es un tema que vos lo querés sorprender, no se la va a adelantar la jugada. También va con la dinámica que vos le des a la bipartita. Por ejemplo, para mí se me hace muy dificultoso tener una bipartita por mes y esperar un mes para una respuesta. ¿Se me entiende lo que voy? Mandámela por mail, aunque sea. Pero los temas, si yo veo que son temas, por ejemplo, ropa de trabajo, algunas condiciones que tal, pero si lo quiero sorprender con algo que tengo ese as guardado bajo la manga para dejarlo con la pera contra el piso, como los tipos dibujitos, no se lo voy a mandar por mail. O le mando 2 o 3 puntos y me guardo esa. Eso es así. Por eso me gustan los procesos metodológicos, soy medio empecinado con eso. Si volviéramos atrás, temas de las bipartitas anteriores, temas de la información y la capacidad de negociar. Vos, para negociar, no siempre vas a mostrar ni tener toda la información para volcarla a la empresa. Eso no lo hacen tampoco. Porque tampoco lo hacen contigo. Entonces, por eso yo digo,
Cuando estás en la mesa, tenés que poder tener la capacidad de ser persuasivo para entender al otro, pero también tener lo tuyo. Vos tenés que ser ágil en ese aspecto. Eso también lo hacen. Ustedes que se creen que ellos van y se sientan, no tiene razón Carlito, no. Te la esconden siempre. Entonces nosotros también tenemos que jugar con eso. Por eso para mí, cimentar bases en qué características necesitamos para la bipartita es fundamental. Temas anterior para la bipartita, siempre. ¿Por qué? Porque si vos ya tenías una bipartita anterior, si ya generaste una recorrida, si ya generaste esa información, o sea, porque ocurrió un hecho lamentable en tu lugar de trabajo, o porque se vienen desarrollando hechos lamentables, vos ya tenés una información. O sea que ya sabés cuál es el tema a tratar. Y no tengan miedo, compañeros, de decirle, vamos a tratar el tema choque del elevador. Porque vos vas a tener una información que no le vas a mostrar. Sí le vas a decir, vamos a discutir sobre esto. Y está plasmado en los decretos que corresponde hacer eso. Corresponde analizar los accidentes e incidentes ocurridos con anterioridad a la bipartita y prever que no vuelvan a ocurrir. Y analizar y gestionar la seguridad de a quién más. No hay miedo de decirle de qué voy a discutir. No le muestro todas las cartas, eso está claro. Es como jugar al truco. Yo te podría decir el miedo, al que sabe conocer el truco, ¿no? No sé si tengo 40 o 50. Que ahí en realidad tampoco es la cifra, ¿no? Pero insisto, ahí dice, temas tratar bipartita actual. ¿Sí? Es importante que le digas por qué vas. Porque ellos también van a generar información sobre ese tema. Pero no le mostré todas las cartas. El tema puntual fue la rotura del caño. Pero también después nosotros vamos a ver la información. Por eso yo les decía que en ese proceso de metodología que a mí me gusta y Eduardo compartimos, lo que es más acelerado es saber por qué estoy allí. ¿Qué me corresponde hacer? Después pasarte a la otra. Gracias. Sí, lo dijimos en el periodo anterior cuando estuvimos hablando. En el acta